Hola a todos, espero que estén bien. En este video vamos a resolver una pregunta de decaimiento exponencial y el enunciado es el siguiente. Dice, un compuesto radiactivo tiene una tasa de desintegración de 0,002 desintegraciones por segundo. Y con esto vamos a responder lo siguiente. Pregunta A, si luego de 2 minutos el compuesto tiene una masa de 30 gramos, ¿cuál es la masa inicial del compuesto? Y la pregunta B, determinar los gramos que quedan al transcurrir una hora. Entonces, para esto vamos a primero recordar la fórmula que nos indica la masa final en, en este tipo de desintegración. Entonces, la masa final siempre va a estar compuesta por la masa inicial, que lo vamos a llamar n sub 0, y eso multiplicado por e, que es el número exponencial, elevado a lambda, perdón, a menos lambda, y todo eso multiplicado por t, que corresponde al tiempo. Entonces, bueno, si está todo bien escrito, bueno, vamos a arreglar aquí un poco. Ahí sí. Aquí aparece la fórmula y nos indica que la masa final va a depender de varias cosas. Lo primero es la masa inicial. Tenemos que conocer cuál es la masa inicial para saber cuál va a ser la masa en algún tiempo t. Además, el factor de desintegración, que recibe como nombre lambda, que en este ejercicio es igual a 0,002, y t es el tiempo. Acá lo importante del tiempo es que se nos tiene que indicar cómo está medido. Acá está medido por segundos. Que esté medido en segundos quiere decir que t solo puede ser reemplazado por segundo en esta pregunta. Si en otra pregunta dice que es desintegración por hora, entonces en t solo reemplazamos el valor de la hora. Entonces acá la forma en la que se mide el tiempo es muy importante. Si está en segundos, solo podemos reemplazar segundos acá. Y finalmente, bueno, aparece aquí el número que es el número exponencial, que es aproximadamente 2,71. Entonces, con esta información vamos a responder la pregunta A. En esta pregunta nos tenemos que fijar en lo siguiente. Nos dice luego de 2 minutos. Esto corresponde al tiempo, por lo tanto tiene que ir reemplazado en t. Pero en esta pregunta solo podemos reemplazar segundos, por lo tanto, en vez de 2 minutos, tenemos que trabajar con 120, perdón, segundos. Entonces, en esa parte, en realidad, tenemos que hablar de 120. Dice que el compuesto tiene una masa, no nos dice qué es la masa con la que parte, sino que es la masa que queda luego de estos 120 segundos. Y lo que queda son 30 gramos. Eso quiere decir que esto sería el resultado. El resultado luego de que ya pasaron 120 segundos. Y la pregunta es cuál es la masa inicial. Acá nos están pidiendo que calculemos el valor de n sub 0, el valor de acá. O sea, conocemos el lambda, que es el factor, que es 0,002. Conocemos por cuánto hay que reemplazar t, que es 120, y conocemos el resultado, que es de 30 gramos. Entonces lo que necesitamos hacer es despejar n para encontrar el valor. Entonces acá, n de t, que esta t que está entre paréntesis es solo para recordar que estos resultados, que en este caso la masa, va cambiando con el tiempo. Entonces n de t es 30, lambda, lambda es 0,002 y t es igual a 120. Entonces, con esto en mente,
podemos reemplazar en este lugar. Y lo único que tenemos que hacer es en cada lugar donde estaba la letra que representaba estos valores, ahora escribimos cuánto vale. En n de t borramos todo y ahora escribimos 30. N sub 0, nada que hacer porque es un valor que, de hecho, es el valor que queremos determinar. Donde aparece lambda, vamos a escribir 0.002 y donde aparece t, ahora vamos a escribir 120. Eso quiere decir que lo que queremos calcular es esta expresión que aparece acá. Nuestro objetivo es conocer el valor de n0 o la masa inicial. Entonces, lo mejor que podemos hacer para este tipo de problema es resolver toda esta expresión. Recuerden que el número e viene incluido en las calculadoras, entonces eh, todos estos valores son conocidos. En algún caso, si les complica, no es recomendable, pero si les complica, pueden trabajar con e, que es aproximadamente 2.71. No es recomendable, pero tampoco hay problema. Si lo hacen de esa forma, va a estar perfecto. Algunos prefieren simplemente todo esto que está multiplicando, pasar dividiendo. O sea, escribir en la calculadora 30 dividido por e elevado a menos 0.002 por 120. Pero si esa parte complica un poco, entonces lo mejor es calcular. Entonces sería e elevado a menos 0.002 multiplicado por 120. En este caso, el ejercicio va a entregar un resultado aproximado. Es importante que igual no trabajen con tan pocos decimales. Entonces, en este caso, vamos a dejar el resultado con 4 decimales. Así el error es menor al momento de pasar dividiendo. En este caso, nos quedaría 30 por n sub 0. Vamos a poner n0 simplemente. Y el resultado de e elevado a menos 0.002 por 120 sería 0.7866 aproximadamente. Nuestro objetivo sigue siendo calcular n0. Ahora, si por algún motivo no llegan a este resultado, 0.7866, eh, puede ser por dos motivos. Uno, que esto no sea correcto, a pesar de que sí lo he comprobado, pero siempre existe la opción, así que les pido que comprueben si el resultado es correcto. Y la otra opción es que no lo estén escribiendo bien en la calculadora. Cuando uno escribe una potencia, cuando uno escribe más de un término dentro de un paréntesis, lo ideal es que vaya entre paréntesis. O sea, en un exponente, lo importante es que vaya entre paréntesis. Por ejemplo, si ustedes escriben e elevado a menos 0.02 por 120, la calculadora entiende otra cosa. De hecho, lo vamos a escribir. Esto es para algunas calculadoras, no todas tienen este problema y es importante conocer si la calculadora que van a usar tiene o no tiene ese problema. Por ejemplo, hay calculadoras que si no lo escribimos entre paréntesis, lo va a interpretar como si la multiplicación estuviera abajo. O sea, que una vez que calculo la potencia, a todo ese resultado lo multiplico por 120. Y eso no es correcto en este ejercicio. Porque lo que nosotros queremos es que el menos 0.002 esté multiplicado por el exponente. O sea, queremos que la multiplicación esté arriba y después se calcule el exponencial. Y para eso tenemos que escribir un paréntesis en el exponente. Lo mismo ocurre con las fracciones. Y este comentario es súper importante en el caso que aparezcan, por ejemplo, notaciones científicas. Si aparecen notaciones científicas, el exponente o la división tiene que estar todo entre paréntesis para asegurarnos que la calculadora esté ubicando los números en el lado correcto. Entonces, si está todo bien calculado, el resultado sería eh, el resultado sería el siguiente.
Como nosotros queremos calcular n0, entonces en este caso el 0,7866 que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Eso quiere decir que nuestra masa inicial va a ser el resultado de dividir 30 con 0,7866. 30 dividido en 0,7866 nos da como resultado 38 gramos aproximadamente. Dice 38, 1388, etcétera. Pero aquí lo podemos dejar como 38 gramos aproximadamente. Son gramos porque la información está en gramos. Si la información viniera en kilos, obviamente sería en kilogramos. Entonces acá tenemos la respuesta de el valor de la masa inicial. Obviamente, como este compuesto se está desintegrando, la masa inicial tiene que ser la mayor, ¿sí? Porque está perdiendo masa. O sea, si luego de 2 minutos quedan 30 gramos, es imposible que la masa inicial sea un número menor que 30. Y es una forma correcta, o sea, es la mejor forma de ver si estamos escribiendo bien los números en la calculadora. Por ejemplo, si la respuesta de masa inicial hubiese sido 25, no tiene sentido porque si parte en 25 y está perdiendo, después de 2 minutos no puede estar en 30. ¿Ya? Entonces, en este caso, parece correcto que la masa inicial sea de 38 gramos. Vamos a pasar a la pregunta B. Y nos pide los gramos que quedan al transcurrir una hora. Como en esta fórmula el decaimiento es por cada segundo, entonces tenemos que transformar la hora a segundos. Y una hora corresponde a 3600 segundos. ¿Sí? Una hora tiene 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, 60 por 60, 3600 segundos. Eso quiere decir que para esta pregunta solo tenemos que reemplazar, pero conocemos la masa inicial, conocemos el coeficiente, esa la tasa de desintegración y conocemos los segundos que queremos calcular. Eso quiere decir que en este caso lo que nosotros queremos calcular es el resultado, nt. Entonces, nt va a ser igual a toda la fórmula, que es masa inicial, 38, multiplicado por E elevado al factor de desintegración, que es menos 0, o sea, menos por el factor de desintegración, que es 0,002, y eso multiplicado por el tiempo, que en este caso corresponde a 3600. Entonces lo que nosotros queremos calcular es el resultado de esto en la pregunta. Insisto, solo es cambiar los números, masa inicial, 38 gramos, factor de desintegración 0,002 y el tiempo que tiene que estar en segundos en esta pregunta corresponde a 3600. Entonces solo tenemos que escribir todo esto en la calculadora. 38 por e elevado a menos 0,002 multiplicado por 3600 y vamos a obtener la respuesta que en este caso es aproximadamente 0,028 gramos. Eso quiere decir que luego de una hora, este compuesto solo va a tener 0,028 gramos. Y esa sería la respuesta. En este caso, esto es lo que queda luego de la hora. Ahora, en general se pueden hacer varios tipos de preguntas. Como es una igualdad con la que estamos trabajando, se puede preguntar por cualquiera de estos valores, ¿ya? Podríamos preguntar cuánto tiempo tiene que pasar para que el compuesto llegue a la mitad de su masa, pero en ese caso tendríamos que despejar el tiempo y el tiempo está en el exponente. Entonces eso complica un poco más porque ahí hay que resolver una ecuación exponencial y eso se escapa un poco de lo que estamos viendo en este tipo de ejercicios, por lo tanto em, lambda, que es el factor o la tasa, y t, que es el tiempo, siempre se va a entregar. Em, bueno, eso sería todo respecto al ejercicio.
pero recuerden que se pueden hacer todas las preguntas que podemos hacer todo tipo de preguntas. Por ejemplo, puedo preguntar cuánto disminuyó la masa en un minuto. Del minuto 0 al minuto 1, cuánto bajó la masa. Y del minuto 1 al minuto 2, cuánto bajó la masa. Para saber si por cada minuto siempre se pierde lo mismo. O qué porcentaje disminuyó. O puedo dar dos compuestos y ver cuál llega primero, o sea, cuál baja más rápido o cosas por el estilo. ¿Sí? Obviamente, todo lo que hemos visto durante el semestre se puede agregar a una pregunta de este estilo. Bueno, espero que el video les haya servido. Cualquier duda o consulta me pueden escribir. Y si existe algún error en el video, también por favor me pueden escribir. Eso, espero que estén bien.